Miércoles 12 de octubre. Confrontación en Antioquía. Escucha Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Algún tiempo después de la consulta de Pablo en Jerusalén, Pedro visitó Antioquía, la primera iglesia gentil y base de las actividades misioneras de Pablo. Mientras estuvo allí, Pedro comía libremente con los cristianos gentiles. Pero cuando un grupo de cristianos judíos llegó de parte de Santiago, Pedro, temeroso de lo que pudieran pensar, cambió su conducta. ¿Por qué Pedro debería haber sabido cómo conducirse? Compara Gálatas capítulo 2 versículos 11 al 13 con Hechos capítulo 10 verso 28. ¿Qué nos enseña esta acción acerca de cuán profundas pueden estar la cultura y la tradición en nuestras vidas? Hechos capítulo 10 verso 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Algunos suponen erróneamente que Pedro y los otros judíos habían dejado de seguir las leyes del Antiguo Testamento acerca de los alimentos limpios y los inmundos. Pero este no parece ser el caso. Si Pedro y todos los cristianos judíos hubieran abandonado las leyes judías de alimentación, se habría producido un gran alboroto en la iglesia. Si hubiera sido así, habría registro de ello, pero no existe. Es probable que el problema tuviera que ver con el compañerismo en las masas con los gentiles. Por cuanto muchos judíos veían a los gentiles como impuros, era una práctica entre algunos evitar el contacto social con los gentiles tanto como pudieran. Pedro mismo había luchado con este problema, y fue la visión de Dios lo que le ayudó a cambiar. Pedro le dijo a Cornelio: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Hechos capítulo 10, verso 28. Aunque él sabía qué debía hacer, tuvo miedo de ofender a sus propios conciudadanos y volvió a los caminos antiguos. La cultura y la tradición eran fuertes en la vida de Pedro. No obstante, en Gálatas capítulo 2, verso 13, Pablo calificó a las acciones de Pedro exactamente como lo que eran: simulación o hipocresía. Aún Bernabé, dijo Pablo, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Son palabras duras de un hombre de Dios a otro. ¿Por qué es tan fácil ser hipócrita? ¿Será porque tendemos a cegarnos a nuestras propias faltas, mientras que miramos las faltas de otros? ¿Qué clase de hipocresía encuentras en tu propia vida? ¿Cómo puedes reconocerla y desarraigarla?